Hola, ¿qué tal? Bueno, en este encuentro vamos a conversar en el marco de la materia problemática de la salud mental en Argentina, de la Cátedra Faraone, de algunas cuestiones que tienen que ver con la integración, para puntuar este texto de Sandra Caponi, pero también trayendo algunos de otros autores y autoras, de puntuar, como les decía, la relación entre género, psiquiatría y sexualidad. Para eso, en principio, vamos a hablar del texto de Sandra Caponi de 2019, Ciencias Sexuales, el lugar de la mujer en la psiquiatría, y vamos a incluir también algunos aportes que ha traído Ana María Fernández en su texto La mujer de la ilusión, pactos y contratos entre hombres y mujeres, cuya primera edición fue en 1993. Vamos a pasar a compartir pantalla, así tenemos ahí va, algunas... Eh, abrimos esto. Ahí está. Bueno, les decía, partimos de la materia de Faraone, el tema es género, psiquiatría y sexualidad, los textos de referencia son estos, y algo que no mencioné, esta clase está adaptada a la situación de COVID, entonces una parte que digamos, que habíamos contemplado originalmente en la planificación, que tenía que ver con la relación entre género y crimen en la historia, género, sexualidad y crimen, la hemos omitido de esta presentación, pero tenemos disponible el material en el campus. Es un texto de Mariana Dobbio y Jorge Cesano, que hace una revisión de esta temática en Argentina y en la escuela positivista, en la escuela de criminología positiva, con algunos exponentes como Lombroso, Cesare y demás. Así que quienes estén interesados en esa faceta de este tema, lo pueden consultar ahí. Bueno, arranquemos, ¿sí? Como les decíamos, vamos a trabajar algunas cuestiones históricas que nos permiten analizar relaciones, no solamente los tópicos, sino las relaciones entre esos tópicos. Digo, no exhaustivamente cada tópico, sino lo que de esos tópicos puede relacionarse. Género, ciencia, medicina, psiquiatría, locura, control social, peligrosidad, criminalidad lo vamos a dejar lateralmente por ahora, sexualidad, también vamos a lateralizar un poco raza solamente, vamos a hablar en términos generales, pero no va a estar en el centro, maternidad, teoría de la degeneración, infancia, higienismo, craniometría, eugenesia, encierro, y también vamos a lateralizar fármacos. El plan general tenía que ver con una profundización mucho más acabada de estas articulaciones, pero en este caso vamos a hacer, como decíamos, una adaptación a COVID. Todos estos vínculos, algunos de estos ustedes ya los han escuchado a lo largo de las clases, pero en principio lo que rescatamos es que todos estos vínculos aluden de modo muy marcado a estas líneas de demarcación sobre las que venimos llamando la atención, que se trazan en torno a lo que es considerado normal y anormal, sano y patológico. En nuestro país, pensar estas relaciones de todos estos tópicos que les planteábamos implica contemplar al menos dos dimensiones más, la cuestión indígena y la cuestión de la inmigración. Para eso, nosotras en la cátedra trabajamos con dos figuras. Para hablar de la cuestión indígena trabajamos con la Indicita Crigui, que se ha llamado la Indicita Damiana en la historiografía más oficial, que es el texto para el que tienen la propuesta con Milagros, y la inmigración la hemos trabajado a partir de la figura del petiso orejudo, que este cuatrimestre no la tenemos incorporada al plan nuevamente por la situación de COVID. Pero creemos que con estas dos figuras se condensan muchos aspectos de lo que tiene que ver con el aporte de la cuestión indígena y la inmigración a la problemática que les mencionaba. En términos de autores, no todos, pero el plan original incluye a Sandra Caponi, Marisa Miranda, Mariana Dobbio, Gustavo Vallejo, Ana María Fernández, entre otros. Yendo ya al texto de Caponi, según esta autora, Sandra Caponi, la historiografía feminista ha mostrado el rol que tuvo el saber médico, médico psiquiátrico en los siglos XIX y XX, en tanto han contribuido a construir una modalidad privilegiada y normal de ser mujer y sus reversos o figuras anormales. Esta multiplicidad de figuras anormales, reversos de la mujer normal y de lo que debe ser mujer, incluyen la loca, la feminista, la intelectual, la erudita, la prostituta,
la criminal, la mala madre o la que no es madre, la mala esposa o la que es soltera, la hermafrodita psíquica, la degenerada parcial, las lesbianas, las travestis. Todas son figuras que operan como reverso de lo normal. No en todas nos vamos a detener, pero queríamos plantearles, como siempre, un mapa de estas anomalías o figuras anormales que se han detectado desde el saber médico psiquiátrico. Según siempre Caponi, el saber psiquiátrico opera como un campo que colaboró para cristalizar esta idea normativa de lo que es ser mujer. En el trabajo de Caponi se circunscribe a un contexto histórico que arranca en finales del siglo XIX y principios del XX, en el cual la medicina estaba abocada al proceso de higienizar las ciudades y normalizar las conductas. Desde entonces, y por eso nos interesa traer este momento histórico, desde entonces las patologías femeninas se vienen incrementando, de la mano de diferentes diagnósticos psiquiátricos, con diferentes fármacos y con diferentes psicofármacos específicos, que algunos de los cuales también analiza Caponi y que por el momento no vamos a abordar en esta clase. Pero decimos, nos interesa esta conjunción histórica en la bisagra del siglo XIX y principios del XX, precisamente porque hay hilos que nos permiten entender algunas líneas que llegan hasta hoy. Ya desde el inicio de la psiquiatría moderna, con Pinel y Esquirol, van surgiendo referencias a la locura de la mujer y su relación con la sexualidad. ¿Sí? Este tándem, esta díada donde la locura y la sexualidad en las mujeres presenta una articulación especial. Les dejo las referencias, ustedes tienen también el PowerPoint, las pueden leer tranquilas, más allá de esta presentación. Sin embargo, si bien, como decíamos, ya con Pinel y Esquirol hay una asociación entre locura y mujer, o entre locura, sexualidad y mujer, posteriormente, con la teoría de la degeneración, hay una consolidación en las últimas décadas de este siglo XIX que tiene que ver con que, según Caponi, hay al menos dos autores que se enfocan en la mujer, Bombarda y Moebius, y ella, para armar su argumentación en este artículo, lo que hace es tomar los textos originales de Bombarda y Moebius, que hablan de esta articulación entre mujer, locura y degeneración, y retomar qué respuestas a esos trabajos se han realizado desde el feminismo, con los trabajos de Lacerda de Moura y Ongaro Basaglia. Ese mapa es el que organiza Caponi para cruzar argumentaciones respecto de estos temas. Y acá les dejo una pequeña referencia. Bueno, Julius Moebius, un psiquiatra alemán, cuyo texto es La inferioridad mental de la mujer, el que toma Caponi de 1903. Miguel Bombarda fue un psiquiatra portugués, que tiene un texto un poco anterior, de 1896, Lecciones sobre la epilepsia. En ambos textos lo que se plantea, según Caponi, es que hay una locura particular que afecta a cierto tipo de mujeres, que son las que no responden a patrones científicos y psiquiátricos de normalidad, las intelectuales y las feministas. Frente a esa argumentación es que la respuesta aparece, tanto de María Lacerda de Moura, con un texto de 1929, que se llama La mujer es una degenerada, como el texto de Franca Ongaro Basaglia, quien fue la esposa de Franco Basaglia, y en 1977 hace el prólogo a una revisión del texto de Moebius, La inferioridad mental de la mujer. No es casual que ambas sean exponentes de alguna de las olas feministas. María Lacerda de Moura de la primera y Franca Ongaro de la segunda. Nuevamente, para más detalles pueden detenerse en el PowerPoint, yo sigo como para puntuar los temas más relevantes. Hablábamos de estas líneas divisorias, ¿no? Que es algo que se nos viene planteando a nosotros en diferentes momentos del recorrido de la materia. En este caso, la línea divisoria tiene que ver con separar dos mujeres, que son la mujer madre, o sea, dos figuras de la mujer, que son la mujer madre y la mujer desviada. Para hablar de la mujer madre, ahí sí, tomamos a Ana María Fernández, que ella habla en El mito de la mujer madre, dentro de lo que es el libro que les contábamos, de tres aspectos. El mito de la mujer madre se sostiene en la ilusión de naturalidad, en la ilusión de atemporalidad y en la relación a menos hijos más mito. Muy sintéticamente, tienen el texto para avanzar también a quienes les interese. La ilusión de naturalidad se sostiene en que se es madre por tener un aparato anatomofisiológico reproductor, mediación interna y mamas. Y se es madre por tener un instinto materno, que es un saber hacer heredado genéticamente.
La ilusión de atemporalidad se sostiene en que hay una omisión de las diferentes concepciones y prescripciones también acerca de lo que es ser madre a lo largo del tiempo. Y yo agrego, no solo hay distintas concepciones a lo largo del tiempo, sino que en un mismo tiempo hay distintas concepciones en disputa simultánea. Nunca es solo una. Quizás la que nos llegue puede ser la predominante, otro la hegemónica, digo, hay muchos marcos teóricos para nombrar esa multiplicidad con asimetría. Pero sí es importante entender que son resultados, digamos, que las diferencias también están inscritas en disputas. Esto va por mi cuenta. Ana María Fernández alerta sobre las diferencias que son omitidas, ¿no? Las distintas que hay. Y el último elemento, que es la relación a menos hijos más mito, tiene que ver con que la esencia de mujer es ser madre, esa esencia es notoriamente sacrificial, ser madre es un trabajo sacrificado, y la sobreprotección, que solo es entendida como exceso de amor, y no está leído el cariz de violencia que puede estar asociado a la sobreprotección de los hijos. Por otro lado, una de las resultantes de esta idea a menos hijos más mito tiene que ver con el concepto de nerviosismo, que vamos a trabajar más adelante en este mismo PowerPoint, que incluye diferentes diagnósticos posteriores que se han nombrado como frigidez, neurosis, depresión. Eso para hablar de la mujer madre a partir de estos elementos del mito que trabaja Ana María Fernández. El reverso de esta mujer madre es la mujer desviada. ¿Qué figuras de la desviación ha ubicado Caponi en los textos? Al menos 3 figuras: la prostituta, la erudita y la feminista. ¿Y qué es lo interesante de estas figuras? Es que no son antagónicas entre sí. Uno podría pensar que lo contrario de la feminista, o lo contrario de la erudita, o lo contrario de la prostituta, son el resto de los términos. Lo que, la estructura argumental de los textos de Bombarda y de Moebius no las piensa como figuras antagónicas, sino complementarias. Complementarias en su no ser mujer madre. ¿Por qué? Porque deciden no aceptar la maternidad. Esta reunión de figuras tan diversas entre sí, por referencia a no ser madre, es una de las características de la argumentación de estos autores. ¿En qué marco se publican estos textos? Para orientarnos un poco. Piensen que la psiquiatría, como les decíamos, de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se abocaba fuertemente a estudiar el sexo en el matrimonio y fuera del mismo, las perversiones sexuales, la sexualidad de la infancia, los peligros de la masturbación, entre otros tópicos. Cuando nosotros trabajamos la línea del Petit Orejudo y hablamos de la campaña antimasturbatoria en Francia, tomamos un poco de esto, porque el mapa es bastante más complejo. En ese sentido, todo este recorrido que nosotras hacemos en este PowerPoint está, seccionando otras lecturas posibles, pero bueno, esa es la apuesta también en este encuentro. Siguiendo un poquito a esta proliferación de desvíos médicos y psiquiátricos sobre el sexo, Foucault los denominó ciencias sexuales, la ciencia de la sexualidad, o las ciencias de la sexualidad. Las principales figuras de interés para estos discursos fueron los niños, las mujeres y los perversos. ¿Qué características tuvieron estos discursos? Por un lado están atravesados por esta díada que es la que venimos recorriendo a lo largo del programa, que es la díada de una lógica normal patológico. Por otro lado, traducen las prescripciones morales de la época en términos médicos. Convierten en médico una prescripción, una indicación, un modo de pensar propiamente moral. Y que además del sexo, otra de las características es que además de enfocarse en el sexo, o a través del enfoque en el sexo, hay una búsqueda por reivindicar imperativos higiénicos. Piensen ustedes que la higiene y el control de la higiene tenían que ver con establecer, definir los buenos matrimonios, a lo que se determina eugenesia positiva, porque es contribuir a que se reproduzcan los mejores, e inversamente a desalentar o evitar las herencias mórbidas, que es la eugenesia negativa. Como les decía, es desalentar la reproducción de los que tienen una peor carga genética o una peor herencia o posibilidades de heredar lo peor. Por otro lado, controlar las taras,
y garantizar una población fuerte y saludable, un elemento sobre el que ya hemos conversado, la importancia para los nacientes Estado-nación de tener una población fuerte y saludable para garantizar una lógica de reproducción capitalista y para tener soldados para la guerra en caso que las fronteras se encuentren en disputa, o se intente avanzar sobre las fronteras de otros países que han quedado fuera de los contornos del territorio nacional. Entonces, como antes lo hicieron contra Pinel y Esquirol, Magnani y Legren, Moebius participa de esta asociación entre fenómenos biológicos, origen de la locura en la mujer y capacidades intelectuales. Acá tienen algunas citas de Moebius, simplemente las leo rápido. Así, al florecer y marchitarse de la belleza femenina corresponden modificaciones psíquicas paralelas. El espíritu de la Virgen es fogoso y agudo, porque su atracción aumenta, participando activamente en la elección sexual. La vida de la mujer depende de que la joven encuentre un hombre que le convenga. Otra cita, la edad crítica, acá tenemos el cenit de la mujer, donde de lo que se trata es de encontrar un hombre que le convenga, aprovechando que todavía es atractiva y que tiene algo para ofrecer, ¿no?, en términos de belleza. Por el contrario, la edad crítica significa la desaparición de la actividad sexual. Ahora bien, el organismo es una unidad y las funciones están coordinadas. Existe una estrecha relación entre actividad sexual y actividad cerebral. Cuando una despierta, la otra se modifica. Del climaterio, por el cual la mujer se hace vieja, no podemos esperar más que el debilitamiento de las facultades mentales. Esta línea es la línea que plantea que cuando la mujer ya no es fértil, sus capacidades mentales disminuyen. No es la única línea que vamos a ver, por eso les digo que la retengamos, ¿sí? Hasta acá Moebius. Bombarda, que plantea una explicación distinta, por eso les decía que retengamos la de Moebius. Él dice que la mujer es indócil por naturaleza, por eso las alas femeninas en los hospitales psiquiátricos son siempre caóticas. Y además, como el personal de servicio es femenino mayoritariamente, no tenemos para dónde rajar. Esta indocilidad, esta falta de capacidad reflexiva de la mujer está vinculada con su actividad sexual. Ahora, ¿cómo explica esa relación? De otra manera. Él dice, una falta de vigor cerebral pone a la mujer en un nivel diferente del hombre. Si alguna vez, por energía del espíritu, la mujer consigue levantarse, eso ocurrirá solo después de que su vida sexual haya terminado. Solo entonces la organización física tiende a aproximarse a la del hombre. Es por eso que desde hace tiempo pienso que después de la menopausia la mujer es un hombre. Fíjense cómo hay dos lecturas distintas. En una, la menopausia lleva al declive de las funciones intelectuales de la mujer, que es la postura de Moebius. En la de Bombarda, la declinación de la fertilidad, el climaterio, por disminuir aquello que es propiamente femenino, la acerca más al hombre y le da como, digamos, una chance de mejorar ese estatuto intrínsecamente inferior. Es un poco lo que les decía, me adelanté a esta cita. Sin embargo, hay algo que es interesante, porque aunque en ambos autores hay relación entre locura, ciclo reproductivo y capacidad intelectual, con resultados distintos, que son los que les mencioné, en ambos el climaterio es el fin de la sexualidad. La sexualidad solo está relacionada con la reproducción. Entonces, una mujer que no es fértil, de ella no se espera o no se asume que pueda tener una vida sexual. Decíamos que estos pensamientos no son excepciones. ¿En qué argumentos, en qué estrategias discursivas se sustentan estas apreciaciones? En dos principales. En la craniometría y la anatomía cerebral comparada, y en la teoría de la degeneración. Ambas van en el sentido de patologizar esos comportamientos de la mujer, referenciando siempre bases biológicas vinculadas a la sexualidad. Siempre hay patologización, biologización y una sexualización de los padecimientos psíquicos de las mujeres en estas lecturas. Con estas dos estrategias teóricas, lo que logran es legitimar científicamente los argumentos acerca de la inferioridad mental de la mujer. Y sobre estas bases se va a sustentar esta nueva categoría psiquiátrica que es la locura de las feministas y las seminitas. Con respecto a la cranometría y la anatomía cerebral comparada, acá les dejo algunas cuestiones respecto de Broca, que dice que el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, realiza autopsias en hospitales de París y eso le da, digamos,
basamento empírico a su afirmación. Según Broca, la mujer no podía igualarse en inteligencia al hombre. Cualquier tentativa en contra de reconocer esta diferencia está destinada al fracaso, porque esta delimitación es funcional y es anatómica. Y tanto Moebius y Bombarda recurren a Broca para fundamentar esta particularidad en la mujer. Acá les dejo los textos. Algo interesante, más allá de los textuales, es Moebius sitúa a las mujeres como más próximas a las bestias, más dependientes, seguras, alegres, y eso contribuye a que sean tan atractivas, digamos. Lo bestial, la exhibición de dependencia, la alegría atrae, en términos de Moebius. Sigo un poquito, ustedes si quieren deténganse a leer bien los textuales. La relación de la mujer con la locura y de la locura con la inferioridad mental se extiende, no casualmente, a otros subconjuntos poblacionales subordinados. Africanos, pobres, indígenas. Yo no sé si recuerdan a esta altura de la Soirée, ya en la primera clase que tuvimos en conjunto hablábamos de estas series, en la que las mujeres quedaban, digamos, insertas, pero que era una serie que incorporaba más figuras. Africanos, pobres e indígenas eran también considerados naturalmente inferiores al modelo desarrollado ideal que encara el hombre blanco adulto. Entonces, en estos discursos se unen misoginia y racismo. Y los saberes que apoyaron, las disciplinas que apoyaron y colaboraron en estas clasificaciones fueron la etnografía, la craneología, la psiquiatría y la criminología. Con respecto al segundo elemento que mencionaba Caponi, digamos, presente tanto en Moebius como en Bombarda, está la teoría de la degeneración. Es un poco anterior, como les decíamos, a los propios textos, de la década fines de la década del 50 del siglo 1800. El psiquiatra francés Benedict Morel define las locuras de los degenerados como un desvío mórbido del tipo normal de la humanidad. Ese desvío mórbido es el que se transmite por herencia y que se va agravando de generación en generación, excepto que se tomarse en medidas. Por eso, digamos, la teoría de la degeneración tiene que ver con toda esta cuestión de establecer qué estigmas de degeneración, que pueden ser físicos, morales, ¿sí? Están presentes para detectar esas ramas que se han degenerado e impedir o, digamos, desalentar con distintos grados de coerción la reproducción. Hay algo que plantea Foucault que es muy digamos, ilustrativo, y él dice: la degeneración es la pieza teórica mayor que permite la medicalización de lo anormal. El degenerado es el anormal, míticamente, o si prefieren, científicamente, medicalizado. Entonces, acá hay también una vuelta de tuerca sobre los procesos de medicalización que hemos visto en otros términos en otra de las clases, pero que está digamos, pululando por acá. Les dejé algunas fotitos para que vean tranquilos sobre lo que eran las tablas para establecer los tipos físicos de las personas. Acá hay más. Y hablemos un poquito entonces de la teoría de la degeneración. Algo que es notorio, que eso después va a ir cambiando, porque lo vamos a ir viendo, después aparecen muchas categorías, es que Pinel y Esquirol usaban pocas categorías psicopatológicas: manía, melancolía, demencia, idiotismo y algunas más. Con la teoría de la degeneración se produce un estallido diagnóstico, de categorías diagnósticas. Se amplían y se flexibilizan diagnósticos psiquiátricos, se incorporan muchísimas patologías que se van caracterizando siempre por esto que decíamos, que son desvíos de la normalidad, y que van ameritando intervención. Se va configurando una estrategia discursiva muy útil para que se creen innumerables categorías para distintos grupos sociales, y en particular, volvamos a nuestro recorte para la clase de hoy, en particular operó como una matriz discursiva muy útil para garantizar, con argumentos considerados científicos, esta subordinación de la mujer, la necesidad de la subordinación de la mujer. El concepto que aparece para todo esto que les estaba planteando es el concepto de nerviosismo. Como les dije, ambos utilizan esta categoría para referirse a las mujeres intelectuales o feministas que no aceptan esta condición de inferioridad mental natural. Bombarda habla de degeneración parcial,
Moebius habla de hermafroditismo psíquico. Fíjense cómo han proliferado las categorías de las primeras y pocas que trabajaban Pinel y Esquilo. Con respecto a degeneración parcial, que es el concepto que trabaja Bombarda, dice que la mujer representa un estado fisiológico o cerebral de degradación en relación al tipo hominal, o sea, al hombre. Tiene solo una de las dos características de la degeneración, por eso es parcial. ¿Qué características tiene la degeneración y que están presentes en esta degeneración parcial? Los estigmas de degeneración. Esta escasa capacidad cerebral y la limitada inteligencia en la mujer son estigmas de degeneración. Lo que no tiene, que también aparece en los degenerados o en las figuras de la degeneración, es la tendencia a la esterilidad. Los degenerados son, digamos, degenerados por estigmas, que pueden ser morales o físicos, y a la vez tienen una tendencia progresiva a la esterilidad hasta que, digamos, por eso es una amenaza al género humano. Si siguen proliferando degenerados que tienden a ser estériles, la raza se agota, porque no se puede reproducir por mezcla con degenerados. Esta característica de la tendencia a la esterilidad no está presente en la mujer, por eso la degeneración es parcial. Porque el óvulo no se degenera, entonces sigue siendo capaz de reproducirse. Esta es la explicación que dan ellos, ¿sí? Que dan en especial Bombard. Nos situamos ahí, yo estoy simplemente reproduciendo y tratando de seguir el hilo de la argumentación. Aunque la mujer sea una degenerada parcial, hay sin embargo degeneradas más cargadas. En otro encuentro que hemos tenido con colegas hablando de este texto, y ustedes son todos muy jóvenes, digo, es como decir, qué cargada estoy, maestro, de Olmedo, no me acuerdo ahora el nombre de la bebota. Siempre me lo olvido en el momento y después me lo acuerdo. Pero hay hay una especie de mayor carga de degeneración dentro de las degeneradas parciales, que son aquellas que tienden naturalmente hacia la esterilidad, son un grupo poco numeroso de mujeres exaltadas, que participan activamente en ligas, congresos, asociaciones femeninas, que quieren ejercer carreras liberales, abogacía, contador, digamos, todas las carreras liberales, y competir con los hombres, y que olvidan esta natural distinción entre sentimiento y deber. A las mujeres les cabe el sentimiento, a los varones les cabe el deber. El deber incluye los derechos políticos, por supuesto. Toda esta carga de degeneración empeora con la propaganda feminista. Por lo que las degeneradas parciales pueden convertirse en completamente degeneradas o en degeneradas irreversibles, y esto significa que, y acá estoy citando, toda tolerancia hacia estos movimientos es un error que nuestros hijos pagarán, por el tipo de madres que tendrán. Esto entonces con respecto a la degeneración parcial. Con respecto al otro concepto, que es el que desarrolla Moebius, que es el de hermafroditismo psíquico, nos situemos un poquito con lo que es el trabajo de Kraft-Ebing en su texto Psicopatía Sexualis, de 1894, donde él define cuadros mórbidos, comportamientos y estigmas de patologías sexuales que también son muy variados. Entre otros, cito solamente los que menciona Caponi, para no ampliar tanto las fronteras de los textos posibles. Hay una literatura vastísima en estos temas, siempre muy interesante, pero como para circunscribirnos al texto de Caponi. Masoquismo, sadismo, histeria, homosexualidad, exhibicionismo, violación de estatuas y otros desvíos de la sexualidad normal. Entre ellos aparece el hermafroditismo psíquico. Para Moebius hay dos desvíos mórbidos de la mujer madre normal, digamos, el modelo francés y el modelo inglés. El modelo francés es el de la mujer prostituta. Son damas de la corte, de los salones, solo preocupadas por recibir y dar placer. Y el modelo inglés, que a su juicio, a juicio de Moebius, es más peligroso, es el que se expresa en el hermafroditismo psíquico y que está encarnado en la mujer erudita y feminista. Erudita y o feminista. Las mujeres que padecen este hermafroditismo psíquico enfrentan o expresan un antagonismo entre actividad cerebral y procreación. Funciones que en general están ligadas, pero que se encuentran desequilibradas en estas mujeres. Porque piensan y se comportan como hombres, porque deciden estudiar, porque quieren ser libres y escapar del deber del matrimonio y de la maternidad, porque privilegian el intelecto al afecto. Sabemos que el afecto es propio de las mujeres. Son pésimas madres y esposas, están condenadas por ello a tener hijos débiles y degenerados. Por eso hay una carga de degeneración que, aunque es parcial, ya tiene una tendencia a expresar. Y por eso también ningún hombre debería casarse con una mujer erudita o cerebral.
porque estas exaltadas, locas, paren mal y son pésimas madres. A sus hijos les va a faltar robustez y leche materna. Y acá aparece esta categoría de nerviosismo que decíamos que viene heredada, ¿no? que es anterior. Hay una confusión de los instintos naturales por los cuales se reúnen rasgos de los dos sexos. Hombres afeminados, mujeres masculinizadas, todo muy confuso, todo no natural. En la mujer se observa además individualismo, egoísmo, uno podría decir pasiones alejadas del afecto, de esta cuestión sacrificial que se espera de las mujeres madres, ¿sí? Todo revés, o sea, figuras y afectos en revés respecto de lo esperado. Entonces, la diferencia de estas mujeres con la mujer normal es que la mujer normal o natural no desea la libertad. Su deber es estar sujeta a la familia y a las responsabilidades familiares. La debilidad mental de la mujer, entonces, es una conquista y no un defecto. Debe preservarse esta debilidad para garantizar el buen funcionamiento de la familia y la sociedad. Algo que nosotras hemos planteado ya desde los textos, cuando recuperamos los textos de Rafael Huertas, ¿sí? El lugar de la madre como la que baraja y organiza la estructura familiar. Y por organizar la familia entendida como la célula de la sociedad, es el primer puntal para una organización social. Digamos, todo esto queda, hago solo un paréntesis, que la familia y la sociedad tienen un funcionamiento análogo es algo que no reviste el menor análisis desde los estudios sociológicos y filosóficos. Foucault lo dice, Durkheim lo sugiere en algunas cuestiones, no hay necesariamente una afinidad total entre el núcleo familiar en términos de funcionamiento y la sociedad. De hecho, Foucault plantea que los dispositivos familiares son dispositivos de soberanía, no de gobierno, ¿sí? No de regulación, no de disciplina. Pero no quiero ampliar mucho esto, solamente plantear, Don Celot también lo plantea que también hay una elaboración específica al decir que la mujer, como puntal de la familia, es el primer relevo de lo social. Entonces, la debilidad mental es una conquista, no un defecto, y es también necesaria. No es solo un hecho fisiológico, es también una exigencia psíquica. Al igual que los teóricos de la degeneración, definir diagnósticos y pronósticos va a ser, en estos casos, la base para impulsar acciones terapéuticas y preventivas. ¿Qué respuestas aparecen a estos textos que acabo de reseñar con la mayor neutralidad posible? Los textos de María Lacerda de Moura y de Franca Ongaro Basaglia. ¿Qué caracterizan a estos textos? Que desmontan esos argumentos científicos, que cuestionan las explicaciones del tamaño del cerebro en las mujeres, que se oponen al antiintelectualismo de las mujeres, y que muestran qué articulaciones habían existido entre ese saber psiquiátrico y el temor político que inspiraban a las feministas. Muestran entonces que hay una funcionalidad del saber psiquiátrico y otros discursos con pretensión de cientificidad para reforzar estigmas, para negar derechos y para legitimar la exclusión social de estos grupos subordinados. Lacerda de Moura además plantea que las explicaciones biológicas, basadas en las diferencias de género o raza, fueron funcionales a la creación de una ideología científica según la cual las variaciones de los cuerpos eran el punto de partida para legitimar la sumisión social y política. Sobre la cranometría, cómo desmontan este argumento, Franca Ongaro Basaglia sostiene que las mediciones y el pesaje de cráneos, lejos de ser neutrales y objetivos, tienen una función política que es neutralizar y naturalizar estas diferencias y esta sumisión, sirven para construir un discurso biológico, fisiológico, neurológico y psiquiátrico, que es irrelevante en términos científicos, pero que además es altamente injurioso, que busca afirmar científicamente a la locura y a la deficiencia mental de la mujer con un fin que es la exclusión social y política, y que tiene que ver con legitimar esa subordinación en las mujeres. Sobre la teoría de la degeneración, cómo se desmonta esta pieza argumental. A ambas autoras les interesa desmontar esos argumentos que hablan de locura, degeneración o patología de la mujer feminista. Entonces, como recapitulación y conclusiones, ambos autores eran adeptos a la teoría de la degeneración, Bombard de Moebius, digamos,
Y con esta teoría, o sea, sirviéndose de algunas herramientas de esta teoría, fundamentan la inferioridad de la mujer y su progresiva degeneración intelectual. ¿Por qué los estudia Caponi entonces? Para mostrar ese papel articulador de la sexualidad de la mujer, el control de las perversiones sexuales en la historia de la psiquiatría, para mostrar cómo la psiquiatría ha sido un saber y una estrategia de gestión biopolítica de las poblaciones. El discurso de la degeneración mental de la mujer estaba muy extendido, no son expresiones aisladas estas de Bombarda y Moebius, fueron elementos centrales y articuladores de la psiquiatría moderna de fines del siglo XIX, colaboraron fuertemente en la proliferación de tipificaciones y de diagnósticos de locura femenina. Para enlazar género, locura y sexualidad, ambos autores tienen una fuente común, que es Kraft-Ebing. El discurso psiquiátrico entonces se vincula a una patologización de la mujer, emplea categorías como degeneración, perversión, inferioridad mental. Hay un marco epistemológico en estas producciones que es importante tener en cuenta, que viene a cuenta de las líneas de demarcación que hemos mencionado y sobre las que venimos trabajando a lo largo de la materia. Entonces, la mujer feminista en estas líneas de demarcación es un desvío patológico de calibre mayor, no es poca cosa. Siguiendo siempre a Caponi, estas teorías dotaron de legitimidad científica a los discursos, pero estos carecían de valor epistemológico, porque tenían que ver con prejuicios, imposiciones morales, desprecios hacia las mujeres, propios de esa época. La caracterización de las mujeres francesas e inglesas está sustentada totalmente en estereotipos, en prejuicios, no tiene un basamento científico. Cuando se habla de estos textos es importante retener, los de Moebius y los de Bombarda, que no se trata de excepciones, ¿sí? Son discursos constitutivos del nacimiento de la psiquiatría moderna, tienen que ver con, digamos, contextos relevantes dentro de la teoría de la degeneración, son expresión del lugar que ocupaba la mujer en la psiquiatría de fines del XIX y principios del siglo XX. Las ideas de Bombard y Moebius no son un ejemplo marginal o fantochesco de la historia de la psiquiatría, son un ejemplo paradigmático de estas ciencias sexuales que analiza Foucault. Son construcciones discursivas que se proponen naturalizar y biologizar desigualdades sociales, presentando la subordinación de la mujer como un hecho natural, científicamente establecido. El interés por pesar y medir cerebros, por multiplicar y clasificar locuras de parte de la psiquiatría es un hecho político. La psiquiatría difundió discursos pretendidamente científicos y socialmente legitimados para contener las luchas que se multiplicaban en la época. Luchas que tenían que ver con la igualdad salarial, con los derechos de las mujeres, con el acceso a la instrucción, con las conquistas de un lugar en la historia. Esto estoy siguiendo casi fielmente a Caponi porque son las conclusiones que ella trata para reinscribir en términos políticos y sociales discursos científicos, epistemológicamente articulados, ¿sí? En la época se hacen sentir las reivindicaciones de la primera ola feminista, con las sufragistas, las mujeres socialistas y anarquistas que luchaban por la paridad social. La Cerda de Moura es una feminista anarquista que expresa estas cuestiones. Las mujeres en esta época empezaron a obtener los primeros títulos de abogadas o médicas y se destacaban como escritoras, artistas. En la biografía de la Cerda de Moura están estos trazos, también en la de Franca Ongaro Basaglia. Por último, estas naturalizaciones sirvieron para sostener las desigualdades, para mantener las subordinaciones, para perpetuar las violencias y las marginaciones que provocaron sufrimiento a estas mujeres, y que psiquiatras, hombres de Estado y personas del común prefirieron definir como locas. Muchísimas gracias. Esta clase está hecha a todo vapor. Esperamos que de todas maneras sirvan como disparador para que profundicen en otros textos, tanto lo que tienen a disposición respecto de Kriegi, llamada La Indiecita Damiana, como en caso que les interese nos pueden contactar respecto de la historia del Piris Orejudo, que ya en Argentina, acá ya no hay una cuestión de género, pero que tiene que ver más con la inmigración y que se sitúa en el mismo momento histórico. Seguimos entonces, muchísimas gracias, nos vemos. Adiós. Voy a dejar acá de compartir pantalla.